Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a presentar el tema de derivadas. Bueno, este es un tema un poco extenso, pero es muy importante. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición gráfica de una derivada. En la imagen número 1, en la figura número 1, podemos ver una recta que es amarilla y una curva roja. La recta amarilla es la derivada de esa curva roja. Como podemos ver, es una recta tangente a esa curva y se puede ver que muestra la pendiente de, bueno, ese punto. Ok, vamos a leer la definición de la derivada, que dice que la derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Tangente porque solamente toca en un punto a esa gráfica. Y es el resultado de un límite porque se trata de un intervalo muy pequeño, es infinitamente pequeño, de ese segmento de la función a la cual se le va a sacar su derivada, ¿no? Y bueno, representa la pendiente y recordamos que la pendiente es la inclinación, el grado de inclinación que tiene una recta. Entonces, bueno, aquí tenemos en este caso la definición de la derivada, que es el límite cuando h tiende a 0. H es el intervalo que se está tomando de esa función que tiende a 0, o sea que es muy pequeño. Tiende a 0, ¿no? Infinitamente pequeño. Entonces, vemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esto es la definición de la derivada, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo bueno, aplicado en física. Y vamos a denotar nosotros, bueno, unas variables. Aquí donde x nosotros la denotamos como posición y t nosotros la denotamos como tiempo. Entonces nosotros sabemos que si nosotros tomamos un intervalo de posición y la dividimos en un intervalo de tiempo, nosotros obtenemos la velocidad. Y bueno, aquí nosotros la tenemos representada. La velocidad es igual a un intervalo de posición entre un intervalo de tiempo. Esos intervalos son muy pequeños, infinitamente pequeños, y por eso nosotros la denotamos con esa t, que es la diferencial. Entonces nosotros tenemos que la velocidad es igual a la diferencial de posición entre la diferencial de tiempo. Y bueno, eso es bueno, un ejemplo práctico de la física. Y nosotros tenemos aquí que igualmente la aceleración es igual a un intervalo de velocidad entre un intervalo de tiempo. Intervalos infinitamente pequeños, que por eso lo estamos tomando como diferencial. Y entonces, si nosotros le sacamos la derivada de la velocidad entre la derivada del tiempo, nosotros obtenemos la aceleración. Y de igual forma, nosotros sabemos que la segunda derivada de la posición entre la segunda derivada del tiempo nos resulta la aceleración, ¿ok? Y bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de lo que vimos anteriormente. Y como podemos ver, tenemos una función que en este caso para nosotros representa la posición de un objeto. Puede ser cualquier objeto, ¿no? O sea, lo que sea. Y tenemos en la figura número 2 la gráfica de esa función, que es algo como una parábola. Entonces, nosotros, como vimos anteriormente, si nosotros sacamos la derivada de la función de la posición, nosotros encontraremos la velocidad, ¿ok? Y como podemos ver en la figura número 3, tenemos la gráfica de la velocidad. La gráfica de la velocidad es pues la gráfica de la función que tenemos denotada como la velocidad, que es la derivada de la posición, ¿ok? Entonces, como vimos igual anteriormente, si nosotros le sacamos la derivada a la velocidad, encontraríamos la aceleración. Y en la figura número 4 tenemos la gráfica de esa función, que es la segunda derivada de la posición. Entonces, si derivamos una vez, tenemos la velocidad, derivamos de nuevo y tenemos la aceleración. Y bueno, este es un ejemplo práctico que podemos ver en física, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo de la derivada por su definición. Y para esto necesitamos dos cosas. Tenemos nuestra función y tenemos nuestra función
que sería f de x más h, que es lo que nos pide la definición, ¿no? Entonces tenemos que tener esos dos datos para poder sustituir en la fórmula de de la derivada. Ok, entonces la ecuación de la derivada nos decía que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Sabemos cuánto vale f de x más h. En este caso vale 2x más h más 1. Y tenemos nuestra función que es f de x igual a 2x más 1. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, sustituir en nuestra ecuación de la derivada. En vez de poner f de x más h, ponemos 2x más h más 1 menos 2x más 1, todo dividido entre h. Ahora es muy importante que, bueno, en este caso, moviéndole aquí a nuestra función, le jugamos un poco con el álgebra y nos va a resultar en este caso límite de h de 2h entre h. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que siempre estas h's se eliminen, más bien que no quede ninguna h abajo en el denominador, porque si nosotros aplicamos el límite de h cuando tiene a 0, en eso nos saldría una función impropia, ¿no? Estamos dividiendo entre 0. Entonces eso no puede ser porque nos daría infinito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar que en el denominador no nos quede ninguna h solita, ¿no? En este caso, bueno, se eliminan estas h y nos quedó el límite de h cuando tiene 0 de 2, que es igual a 2, ¿ok? Entonces el resultado de esa derivada, de nuestra función original, la derivada de esa función sería 2 solamente, ¿ok? Entonces este es nuestro resultado, como se puede ver en la ecuación número 6. Ahora, bueno, vamos a ver un poco de reglas para la derivada. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, dos funciones que se están multiplicando? Bueno, esto ya está definido, o sea, ya es una regla que se tiene que seguir. Esto ya está definido, no vamos a hacer el desarrollo matemático, vamos a seguir la regla solamente, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando para obtener su derivada, esto va a ser igual, como podemos ver en la ecuación número 7, es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. Ahora, si tenemos dos funciones que se están derivando, como podemos ver en la ecuación número 8, va a ser igual a bueno, en este caso tenemos que sacar la derivada del numerador, de la función del numerador, por la función del denominador, menos la función del numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado, ¿ok? Y bueno, siguiendo esa expresión y desarrollándola, nos saldrá la derivada. Ok, ahora la derivada para polinomios. Esto puede ser algo confuso, cuándo se puede o no aplicar, pero bueno, lo veremos a continuación, ¿vale? Un ejemplo práctico. En este caso, si nosotros tenemos solamente, digamos, un término, y este término está elevado a una potencia, lo que nosotros podemos hacer es ese número que tenemos como potencia, bajarlo como coeficiente, y a la potencia le restamos 1, ¿ok? Esa es una regla para los polinomios, ¿ok? Entonces, como les digo, vamos a ver un ejemplo más adelante. Y otra más, bueno, muy importante igual, es la regla de la cadena. Y cuando nosotros tenemos una función que está elevada a una potencia, ¿qué vamos a hacer? Es algo parecido a cuando nosotros derivamos solamente un polinomio, solamente que, como en este caso estamos tratando con una expresión, con una función completa, tenemos más términos. Lo que tenemos que hacer es seguir la regla de la cadena. Si esta función se está elevando a un exponente, para sacar su derivada, ese exponente lo vamos a bajar como coeficiente y al exponente le restamos 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es que solamente todo lo que está dentro del paréntesis, siendo afectado por la potencia, a esa función le vamos a sacar su derivada, ¿ok? Sacando su derivada, nosotros obtenemos la derivada de toda la función, ¿ok? Entonces,
Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de lo que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos el primero, que bueno, tenemos una función que tiene dos expresiones, ¿no? Dice 2x más 1 por 3x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer para sacar su derivada es seguir la regla de cuando, bueno, se están multiplicando dos expresiones o dos funciones, ¿no? Entonces que seguimos la regla anterior. Entonces la primera expresión baja igual. La segunda expresión 3x al cuadrado le sacamos su derivada, que es 6x, más bueno, ahora sí le sacamos la derivada a la primera expresión, que queda como 2, y la segunda expresión queda igual. Eso ya es la derivada. Lo que vamos a hacer es, bueno, desarrollarlo. Hacemos las multiplicaciones como quedan aquí, y bueno, al final el resultado final sería 8x cuadrada, 18x cuadrada más 6. ¿Ok? Ahora seguimos el ejemplo de cuando se están dividiendo dos funciones. Tenemos 2x más 1 entre 3x al cuadrado. Y seguimos el mismo procedimiento como lo teníamos anteriormente. Le sacamos la derivada al numerador, que sería 2. El denominador queda igual, menos. Ahora el numerador queda igual y le sacamos la derivada al denominador, que sería 6x. Y todo dividido entre el denominador al cuadrado, que sería 9x a la cuarta. Y lo que hacemos es, bueno, desarrollar toda esta expresión. Y al último, bueno, siguiendo la álgebra, ya nos quedaría al final menos 2x menos 2 dividido entre 3x al cubo. ¿Ok? Ahora tenemos el ejemplo número 3, que bueno es tenemos un polinomio. Para aplicar esta regla, como les decía, tenemos que tener los polinomios separados, solamente una expresión. En este caso, como pueden ver, solamente tenemos una variable, x. En todos estos componentes tenemos solamente una variable, y todos están separados por un más, o podrían estar separados por un menos, ¿no? El punto es que todas estén separadas por un más o un menos y que solamente tengamos una variable. Si nosotros tenemos más de una variable, tendríamos que seguir el procedimiento de cuando se están multiplicando dos funciones, ¿sí? O bueno, seguir otros procedimientos más complicados, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es seguir la regla. Y bueno, bajamos el número que tenemos bueno, para sacar la derivada vamos a hacerlo componente a componente. Entonces tenemos el componente número 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a ver. Para seguir el procedimiento, el número 1 bajamos, bueno, aquí ya tiene un coeficiente que es 3. Entonces ese 3 se va a multiplicar por el exponente, que también es 3. Entonces 3 por 3, 9. Y al exponente, que es 3, le restamos 1 y queda como 2. Ok, esta es la primera. Entonces respetamos los signos que tenemos aquí ya de por sí. Entonces queda como más. Y ahora de igual manera ya tenemos un coeficiente que es 2. Y el exponente en este caso, en el componente número 2, igual es 2. Entonces 2 por 2 nos queda 4. Al 2 le restamos 1. Y pues el 1 no lo escribimos, pero queda aquí implícito, ¿no? Ahora en este caso, el exponente es 1, aunque no lo diga. El 1 de igual manera se baja. 1 por 5 nos queda 5. Y el exponente de x sería 0. 1 menos 1, 0. Entonces cualquier número elevado a la 0 pues es 1. Entonces nada más nos queda el 5. Y la derivada de cualquier constante, en este caso 1, es 0. Entonces ese número, el 1, se elimina y nuestra derivada sería esta. ¿Ok? Ahora tenemos la regla de la cadena. La regla de la cadena, en este caso, tenemos una función y toda esta está elevada a un exponente. Vamos a seguir el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es que ese exponente lo bajamos como un coeficiente y le sacamos la derivada a la función que nosotros tenemos, o sea, solamente lo que está dentro del paréntesis. La derivada de eso solamente sería un 2, ¿ok? Sería un 2, que lo tenemos aquí. Tenemos el 3 del exponente y el 2 de la derivada de nuestra función. Y bueno, al exponente que nosotros tenemos en nuestra función le restamos 1, ¿ok? Bueno, desarrollando todo esto nos quedaría como 6
por 2x más 5 elevado al cuadrado, como podemos ver en la ecuación número 24. Y bueno, eso sería todo. Bueno, hay muchísimos ejemplos de derivada. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima.